Estás escuchando el programa de Fundación ASIR. Transmitimos lo más valioso de México. Fundación ASIR. Seguimos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México. Es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero y está aquí con nosotros alguien que pues, todos los días publica un libro nuevo. No sé cómo le hace. Se la pasa la vida escribiendo. Todos los días hay un nuevo libro, una nueva novela, que si son cuentos, que si es novela, de Sofía Guadarrama Collado, autora que ya hemos entrevistado con ella, ya hemos platicado con ella en muchas ocasiones, sobre todo también por los tomos que ha publicado El Enigma de los Dioses de México Antiguo o Grandes Tlatoanis del Imperio, también que han sido colecciones de estas biografías novelizadas de los tlatoanis, de los dioses mexicas. Y ahora está la más reciente, que es La Conquista de México Tenochtitlan, pero la versión de los mexicas. Y fíjate, Sofía, antes que nada, gracias, bienvenida, como siempre. Gracias al a ti. De Fundación ASIR. Y a Fundación ASIR por la invitación. Te ves más delgado. Sí, muchas gracias. No sé si es mi perspectiva o si estás más delgado. Sí, un poquitito, ya dejamos tantito la tortilla y no le entramos. El más. Gobierno te bajó de peso. La cuarta transformación. Ah, mira, bueno. Oye, murió el maestro Miguel León Portilla. Pues que estaba leyendo el título de tu libro, La versión de los mexicas. Y La visión de los vencidos, pues es una de las obras con las que conocimos, con las que crecimos mucho a Miguel León Portilla, porque es el que nos enseñó a ver esta historia desde la otra perspectiva, ¿no? Durante mucho tiempo pues estaba la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, las cartas de relación de Hernán Cortés u otras escritas también por los frailes. Pero la versión del lado perdedor, digamos, del otro lado donde se hizo esta fusión de la cual resultamos nosotros, nuestra cultura mexicana, poco se ha hablado hasta que llegó el maestro León Portilla. ¿Eso fue lo que también te impulsó a escribir esta versión de los mexicas, de la conquista de México Tenochtitlan? Efectivamente, bueno, no quiero que parezca que estoy aprovechando el fallecimiento del No, del para maestro, nada, porque tú habrás libro, empezado mucho antes de que él muriera. El libro se fue a imprenta desde hace varios meses. Así es. Entonces, mucho antes de que falleciera. Yo sí me declaro una discípula del maestro León Portilla. Sí. En la misma obra de mis novelas de los tlatoanis, siempre están citados mínimo 4 o 5 libros de León Portilla. Al final del libro viene una amplia bibliografía de autores y historiadores, cronistas de la época. Entonces, efectivamente, esta novela justamente se alude intencionalmente el nombre, el título, se llama La Conquista de México Tenochtitlan, y luego trae como subtítulo la versión de los mexicas, que es aludiendo a la versión de los vencidos de la visión de los vencidos de don León Portilla, don Miguel León Portilla. Uh-huh. Sí, efectivamente, ese es el objetivo de esta novela. Que la gente pueda ver la conquista de México no desde la perspectiva que casi la mayoría de los libros nos venden, ¿no? Sobre todo las novelas que han salido. Las novelas y los libros de historia casi siempre se han enfocado en la ruta de Cortés. Uh-huh. O sea, que si Pedro de Alvarado, que si tal, que fulanito, que el fraile, que esto. Y realmente ya nos presentan pues a los mexicas como de lejos, así de, llegaron los... Y nos presentan a un Moctezuma cobarde, a un Cuitláhuac casi desconocido, que nadie entiende, y a un Cuauhtémoc casi con capa de superhéroe, ¿no? Ajá, que aguantó la resistencia. Que la historia debería ser contada de otra forma, no tan de caricaturesca, ¿no? Uh-huh. O sea, Hernán Cortés malvado que viene a destruir al pueblo indígena bien buena onda, que no hacían nada malo, cuando la realidad es otra. La caída de México Tenochtitlan no es precisamente por Hernán Cortés. No. Es porque los mexicas se ganaron el odio de los pueblos vecinos. A esa parte de Mesoamérica, todo el Valle de México, toda la parte central de México, ajá, desde Guerrero hasta Veracruz, hasta el istmo hasta Oaxaca, ¿no? Y una parte un poquito del norte del estado, de los estados del centro, ¿no?
pero todo ese odio se lo gana el imperio mexica. Entonces cuando llega Hernán Cortés, imagínate, es como un López Obrador que llega y promete lo imposible. Ajá. Y la gente dice, no importa, yo voto por ti. Ya saca al PRI. O sea, es decir, y no estoy... No Estamos estoy, tan no desesperados. es una broma lo que estoy Ajá. diciendo, o sea, es en serio. O sea, Sí, claro. estaba tan desesperado los pueblos vecinos, los pueblos que vivían en miseria, porque si México Tenochtitlan era el imperio, la ciudad más hermosa que tú te podías imaginar Sí. de toda América Latina o todo el continente americano. Pero en realidad los pueblos de al lado, o sea, vivían en una miseria absoluta, porque tuvieran o no tuvieran, tenían que pagar su tributo. Y eran el reservorio para los sacrificios de los Claro, mexicas. exactamente. Ajá. Y si un pueblo se negaba a pagar tributo, lo invadían, violaban a sus mujeres, quemaban sus templos, quemaban sus casas. O sea, era el terror de los terrores. Entonces tampoco hay que idealizar tanto al Claro. imperio mexica. Entonces cuando llega Hernán Cortés, obviamente, como te decía, o sea, la gente en México se cansó del PRI, se cansó de los 80 años de gobierno, bueno, divididos, ¿no? Primero antes del PAN y después Ujú. es el último sexenio, pero realmente si lo analizas de esta manera, López Obrador no ganó las elecciones, Ajá. o sea, la gente le dio la Claro, presidencia. fue el voto de castigo Sí, hacia fue el voto de castigo administraciones, hacia las o sea, administraciones. consecuencia de administraciones que no funcionaron, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa cuando viene Hernán Cortés? Justamente lo mismo. O sea, no es un voto de castigo, pero es más bien un apoyo al desconocido que viene y les dice, no, es que hay un rey bien buena onda en Europa, que está enfermito y necesita oro para curar su enfermedad. O sea, en realidad era la excusa que se había inventado Hernán Cortés. Tampoco lo hago verse como un santo en la novela. También hay que verlo, las cosas malas que hizo, pero tampoco es el malvado que quería matar a todos los indígenas, porque si hubiera querido lo logra. Sí, claro, le hubiera hecho un genocidio, pero él más que nada lo que quería hacer era una integración, ¿no? Incluso por eso se quedó en México, por eso tuvo amantes indígenas, tuvo hijos con mujeres indígenas. O sea, no era un hombre que despreciara a los conquistados, al contrario, se integró. Él ya tenía la mitad de su vida viviendo en América. Ajá. La gente piensa que él llegó a México recién No, no bajado, es cierto. llegado de España, no es cierto. Él llegó a los 19 años a la española, que Así hoy en día es República Dominicana. Haití y República Ajá. Dominicana. Pero él llegó a la española, Cuba, todo esto. Pero él llegó a los 19 años. Él llegó prácticamente siendo un muchachito. O sea, Ujú. entonces realmente lo que él recuerda de España es nada. Ajá. O sea, se le va olvidando muchas cosas, todo esto. Sigue siendo español, por supuesto. Pero realmente cuando él llega a México Tenochtitlan, él ya tiene 35 años. Ujú. O sea, ya pasaron 16 años de su vida en América Latina. Y creo que había ido nada más una vez a España en aquella ocasión. Pero entre esos 15 años, ¿no? Pero él no llega desconociendo México. Ujú. O sea, él sabe lo que va a ver. Le interesa conocer el imperio mexica porque es de lo que le hablan desde el momento en que llega a Tabasco, ¿no? Más o menos. Que ya le empiezan a decir de los colúas, que por cierto así se llama, por eso se llama San Juan de Ulúa. Ah, por Culúa. Llegan Ajá. un 24 de junio A la isla. Ajá. a la isla y él pregunta pues, ¿a dónde está el imperio? Y le decían Colúa. Y entonces por eso le pusieron San Juan de Ulúa. Y él fue siguiendo, pues, bordeando también la península de Yucatán, es donde se encuentra con Jerónimo de Aguilar, lo sube, se lo lleva. Jerónimo de Guerrero Aguilar dice, y Gonzalo "No, Guerrero yo me quedo". son de Ajá. la misma generación Son de la Hernán nueva Cortés. generación. en un Aunque naufragio, no se conocían, Ajá. aunque no se conocían, digamos que sí había un gran número de españoles alrededor de 1500. Entonces en 1511 hay un naufragio y de todos las personas que venían en el barco solamente sobreviven dos, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar era un sacerdote. Sí.
Los dos se casan, los dos tienen hijos, pero Jerónimo de Aguilar pues se inventa que no es cierto, que él no tuvo hijos, que el santo No, todavía. yo soy sacerdote. Él no puedo, pecó en esos 8 años. Y Gonzalo Guerrero sí lo admitió, dijo, yo ya estoy hasta tatuado, a mí que me esculque, yo me quedo aquí. ¿no? Y él dijo, Ajá. tengo mis hijos bonicos, así le dijo Sí, a a Jerónimo de Aguilar, yo ya tengo mis hijos bonicos y no los voy a dejar. Y se quedó ahí. Entonces Gonzalo Guerrero regresa a las islas y ya se fue el barco. O sea, él llega prácticamente a la playa como desesperado, ¿no? Y tuvo que conseguir quien lo llevara más adelante a alcanzar el barco que todavía estaba en las costas ahora es Quintana Roo, en aquel Ujú. tiempo Yucatán. sí. Que por cierto también Yucatán, el origen de Yucatán es que también cuando llegan los españoles, ellos decían Yucatán, no te entiendo, no te Ajá. entiendo, Yucatán, Yucatán. ¿Cómo se llama este lugar? Pues Yucatán, ¿no? Así lo dice él. Sí, pero ellos decían no te entiendo, o sea, Yucatán en su lengua, ¿no? Que Y significaba Jerónimo no de te Aguilar entiendo. fue un gran descubrimiento para Cortés porque era el que le iba a traducir En las tierras mayas le las tierras traduce mayas. Ajá. y por un tiro de suerte en Tabasco le regalan un puñado de niñas. Ajá. Recordemos que en aquellos años la mujer era un botín de guerra, Sí. era moneda de cambio y pues, objeto sexual y objeto reproductor, nada más. O sea, no era Un accesorio valuada. masculino. Sí, Pues como es también en muchas partes en muchas todavía. partes todavía, sí. Y entonces cuando Hernán Cortés llega a Tabasco, le regalan un puñado de niñas. En realidad no eran mujeres adultas, eran en su mayoría eran niñas de 13 años a 17, ponle tú más o menos, ¿no? O sea, porque también eran exigentes los que recibían. Sí, claro. Si me vas a regalar mujeres, regálame las más jóvenes, las Hacían más el bonitas. casting. Ajá. Prácticamente como si fuera un casting, ¿no? Sí. Entonces, ya les regalan estas mujeres y cuando llega a Veracruz, de pura casualidad, pues, o sea, descubren que no hablan totonaco, que no hablan maya y esta niña dice, pues yo sé hablar un poquito de náhuatl. De náhuatl. Y entonces ahí se vuelve este triángulo de Ella hablaba maya y hablaba náhuatl. hablaba náhuatl y maya. Ujú, Ahora también hay que aclarar algunas cosas sobre Malinche. ujú. O sea, hay quienes la han satanizado y hay quienes la han idealizado. Ni una ni otra. O sea, para empezar, satanizarla sería como decir, el esclavo de X persona Ujú. traicionó al pueblo. Pues si es esclavo, pues ¿cómo vas a traicionar? Claro. El trabajo, la obligación de un esclavo es obedecer. De gusto, ¿no? Porque te dan de latigazos, o bueno, a las personas les daban de latigazos, los golpeaban, o a veces hasta los mataban, ¿no? Entonces, Y un ellos ya esclavo- estaban hechos a la idea. Y allá en estas islas de donde venía Cortés, en la Española y luego Cuba, pues de repente están acostumbrados a que los indígenas les cortaran la mano. Son unos castigos terribles, se echaban incluso hasta los perros. Aguanta un segundito, Sofía Guadarrama, La conquista de México Tenochtitlan, versión de los mexicas por Sofía Guadarrama Collado, es su nueva producción literaria que seguimos aquí platicando en el programa de Fundación Así, transmitiendo lo más valioso de México. Yo soy Iñaki Manejo, continuamos contigo.